Alemania, Alemania tiene la intención de seguir manteniendo a los refugiados ucranianos utilizando los recursos del pueblo alemán. Ciudadanos que no tienen para comer, ciudadanos que no tienen para pagar la energía eléctrica, para pagar sus servicios en general. Porque la situación económica en Alemania es muy grave y la bolsa de trabajo que tiene este país, digamos que se está dirigiendo principalmente a los ucranianos que huyeron desde hace ya casi 2 años, desde el inicio del conflicto militar. Y para su primer ministro, Olaf Scholz, es mucho más importante mantener a los ucranianos contentos que a los alemanes, que votan. Alemania se va a llevar, pues prácticamente ahora a los ricos entre las piernas, porque el partido gobernante de Alemania, los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, han preparado una iniciativa que está destinada a una reestructura de la economía de la nación para hacer frente a esta crisis del coste de vida que ellos solitos se la buscaron y hacer cumplir la redistribución del dinero dentro del país. Entre esta redistribución de los recursos económicos entra, por supuesto, el apoyo de $500 mensuales a cada refugiado ucraniano. El medio de comunicación RND, citado por un borrador de esta propuesta de política económica para la conferencia del partido que se va a llevar a cabo ahora en este mes de diciembre, en ese informe el partido quiere reformar las regulaciones imponiendo impuestos de crisis temporales a las personas con mayores ingresos en el país, a los más ricos. Además de los que ya pagan. Ya pagan sus, digamos, su impuesto normal, suponiendo ganan X cantidad y de eso tienen que pagar el 10% de los impuestos. 15% de lo que ganan, se supone que deberían de pagarlo en impuestos. No lo hacen, por supuesto, algunos sí, se supone que es un país de primer mundo y que todos deberían de pagar sus impuestos. Entonces la intención es que a este país que ya paga, digamos, $100,000 en impuestos, va a recibir un extra o va a tener que pagar un extra por este llamado impuesto de crisis. Al mismo tiempo plantean reformar las regulaciones de los impuestos sobre sucesiones y donaciones para que los súper ricos, los millonarios y los multimillonarios contribuyan mucho más que aquellos que tienen ingresos más bajos. Podría decirse que es una buena idea y se espera que la medida reduzca los impuestos para el 95% de la población, que son quienes tienen problemas para pagar su gas, su comida de la semana, etcétera, incluso la renta. Entonces, se supone que este impuesto para los más súper ricos es para que los ciudadanos puedan tener por lo menos digamos, una pequeña ayuda, hablando económicamente, pero Olaf Scholz se metería con los muy ricos, con los súper ricos de Alemania. Aún así, buscan impulsar los ingresos fiscales que el partido ofrece para invertir en educación. Este partido también ha propuesto crear un fondo estatal para activar el capital privado y crear un volumen de inversión anual de 100,000 millones de euros con el dinero de los superricos. El partido pide también una reforma del freno de la deuda. Este mecanismo de limitación de la deuda pública significa que Alemania no puede asumir deudas por valor superior al 0,35% de su Producto Interno Bruto anual, pero permite excepciones en situaciones de crisis, como la crisis que tiene en este momento debido a todo lo que han hecho contra Moscú, que sabemos que uno de los principales o el principal país que se ha visto pues lastimado de forma económica después de todos las sanciones que emitieron contra Moscú, que fueron contraproducentes para ellos y que realmente de no haber emitido estas sanciones, la situación en Alemania estaría mucho mejor, al igual que en el resto de los países de la Unión Europea. E incluso si siguieran participando económicamente con Rusia,
no habrían desdolarizado la economía, no recibiría como tal Estados Unidos un duro golpe en sus bolsillos y al mismo tiempo tendrían los recursos necesarios para seguir apoyando a Ucrania, para apoyar al mismo tiempo a Israel, a apoyar a Francia en este tema de África, que perdieron África prácticamente de su control. Entonces, ellos en lugar de beneficiarse económicamente de este conflicto, fue todo lo contrario, sobre todo en esta crisis. Este tema de la deuda pública a través del Producto Interno Bruto ya se puso en marcha, se suspendió durante la pandemia del COVID-19, pero luego se reforzó una vez terminado el brote porque finalmente Alemania necesitaba recuperar el control de su nación. Este partido también pretende modificar el freno, ya que en su forma actual frena el cambio necesario que el partido cree que la reforma de este mecanismo permitirá también inversiones adicionales en infraestructura, protección del clima, digitalización y educación. Entre otras medidas propuestas se encuentra un aumento al salario mínimo, disposiciones para su reducción de las horas de trabajo sin pérdidas salariales y recortes de los precios de la energía mediante la introducción de un precio de la electricidad industrial, o sea que las empresas van a pagar más que los ciudadanos en sus hogares. También en últimas instancias, entre estas medidas propuestas por el partido de Scholz, quieren garantizar la creación de 1 millón de nuevos puestos de trabajo en Alemania hasta el 2030, porque este tema de los trabajos es muy importante y lo vamos a ver cerca del final. Pero mientras tanto, este borrador de la propuesta podría incluirse en la campaña electoral del partido para el 2025. Algo que es muy poco probable que Olaf Scholz o alguno de este partido gane porque la mayoría de los ciudadanos están en contra. Alemania se ha vuelto demasiado complicada, demasiado cara y demasiado lenta en muchos aspectos. Esto es lo que cita el documento para decir necesitamos este cambio. Y la economía alemana lleva meses debilitándose. Oficialmente cayó en una recesión técnica en el primer trimestre del año en medio de una inflación vertiginosa, tasas de intereses más altas y desafíos en su sector manufacturero debido a los mayores costos de energía y también debido a esto muchas empresas se esfumaron, se fueron, huyeron. Si bien en el primer trimestre se registró una modesta expansión del 0,1% del Producto Interno Bruto, perdió ganancias al contraerse un 0,1% en el tercer trimestre de este año. Tan solo el mes pasado, el director general de Deutsche Bank, Christian Sewing, advirtió que la economía corre el riesgo de volver a ser conocida como el hombre enfermo de Europa, como ocurrió a finales de los años de 1990, si Berlín no aprueba reformas estructurales que los hagan salir adelante. ¿Y por qué hablo de los empleos? Porque precisamente Alemania prefiere pagarle a los refugiados ucranianos que viven en esta nación a más de $500 mensuales. Y estas personas prefieren que le sigan pagando esos $500 y no salir a encontrar un trabajo de forma más inmediata, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo Berlín por integrarlos en la sociedad. Aunque alrededor de 700,000 ucranianos reciben prestaciones ciudadanas, la mayoría de ellos no tienen trabajos legales en Alemania. Un informe cita a un administrador de distrito de Nordassen-Thuringia, a Matthias Hendrik, quien afirma que una nueva ley que permite a los ucranianos recibir subsidios de ciudadanía de 502 euros al mes, en lugar de subsidios para los solicitantes de asilo como el resto de las personas de 400 euros al mes, este cambio, digamos, favoritismo podría haber hecho un efecto desmotivador de los refugiados ucranianos que finalmente están repitiendo los pasos de Volodymyr Zelensky, de su presidente, de estirar la mano y dame dinero, armas y todo lo que yo te pida. Entonces, lo mismo están haciendo estos refugiados. Según esta nueva legislación, desde el principio, también tienen derecho a un apartamento. Les están dando no solo $500 mensuales, sino también un hogar,
una casa en lugar de un alojamiento compartido como el resto de los solicitantes de asilo. O sea, si eres ucraniano y estás huyendo de esta guerra que está patrocinando tanto Estados Unidos como el propio Olaf Scholz, vas a recibir un muy buen departamento, $500 mensuales y te puedes quedar rascándote la panza sin ningún problema. Eso es lo que están haciendo los ucranianos. ¿Y saben quiénes están pagando ese alojamiento y esos $500 mensuales? Exacto, los ciudadanos, los verdaderos alemanes que están trabajando todos los días, pagando sus impuestos, impuestos impagables. Y aunado a eso, ahora Olaf Scholz se quiere pelear con los ricos, con los muy, muy ricos, solicitándoles un impuesto de crisis para poder seguir manteniendo a estos ucranianos que se quedan en estos apartamentos sin hacer nada, porque les dan todo en la mano y en bandeja de plata. Lo hicieron demasiado agradable para ellos y ahora se quedaron completamente llenos de refugiados ucranianos, a pesar de que la disposición de los lugares es cada vez más baja y la disposición de los refugiados ucranianos a conseguir un trabajo disminuye significativamente con este cambio de beneficios. No los alientan a trabajar, no lo necesitan. Reciben el dinero de una jornada laboral de 8 horas aproximadamente, o incluso reciben más de lo que estaban acostumbrados en la propia Ucrania. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.